Soy la mesera que vio a través de su disfraz, y lo que escribí dejó al millonario sin palabras. Esa noche, las risas se detuvieron, pero el peso de su arrogancia se quedó conmigo mucho después de que dejé la mesa. Aún recuerdo el aguijonazo de sus palabras, como acero frío presionado contra mi piel. Tal vez estás sirviendo mesas para personas que no lo aprecian, o limpiando después de que todos se han ido. Dime, ¿desde dónde me ves? ¿Y qué hora es ahí? Te prometo que la historia de hoy tocará tu corazón. Mi nombre es Margarita, pero todos en el rincón de Coyoacán me llamaban Maggie. A los 58 años, había cargado charolas y cargas durante más décadas de las que me importaba contar. Mis manos estaban curtidas por años de platos hirviendo y productos químicos de limpieza. Mi espalda me dolía cada mañana antes de que mis pies tocaran el frío linóleo de mi departamento en la colonia Roma Norte. El aroma de café quemado y grasa se adhería a mi uniforme como un perfume no deseado. Mis zapatos negros cómodos habían caminado miles de kilómetros entre cocina y mesa, absorbiendo las historias de desconocidos que nunca se molestaron en aprender mi nombre, pero mantenía la cabeza en alto. Servía con dignidad porque mi mamá me enseñó que el trabajo honesto merece respeto, aunque otros no lo den. Cada mañana a las 5:30, tomaba el pecero por la Ciudad de México en el amanecer gris. La ciudad era diferente en esas horas tempranas, más silenciosa, más honesta de alguna manera. Los barrenderos tarareaban sus canciones solitarias mientras los camiones de reparto rugían junto a edificios coloniales dormidos. Observaba a otros trabajadores a través de ventanas empañadas, todos dirigiéndonos hacia empleos que apenas pagaban lo suficiente, pero nos mantenían avanzando. El rincón de Coyoacán se encontraba en la esquina de División del Norte y Universidad, encajonado entre una lavandería y un lugar de reparación de celulares. No era gran cosa a la vista: bancas de vinil agrietado, luces fluorescentes que parpadeaban cuando llovía, y una máquina de café que respiraba con dificultad como un perro viejo. Pero era mío de alguna manera. Conocía cada mancha del mostrador, cada crujido del piso, el platillo favorito de cada cliente. Los clientes habituales eran mi familia. Estaba don Romano, que venía cada martes por café negro y un pan dulce, siempre dejando cambio exacto más 10 pesos de propina. Doña Chen pedía la misma sopa de pollo cuando le dolía la artritis. El joven Tommy, apenas 18 años, se sentaba en la barra haciendo tarea mientras su madre trabajaba dobles turnos en el hospital. Le pasaba pay gratis cuando nadie veía. Pero por cada alma bondadosa, había otros que me trataban como mueble. Me chasqueaban los dedos para llamar mi atención. Dejaban desórdenes a propósito, quejándose del servicio mientras yo limpiaba después de sus hijos. Algunos pagaban su cuenta de 800 pesos y me dejaban 25 pesos, no porque no pudieran permitirse más, sino porque no creían que me lo mereciera. Había estado ahorrando cada peso extra durante 3 años. Mi hijo Danny estaba en el CCH en Naucalpan, estudiando para ser electricista. Muchacho inteligente, más inteligente de lo que su vieja madre jamás fue. Pero la colegiatura seguía subiendo, y su trabajo de medio tiempo en Home Depot apenas cubría los libros. Me saltaba el almuerzo la mayoría de los días, conformándome con café y cualquier sopa que sobrara de la cena especial de la noche anterior. El departamento que compartía con mi hermana Rosa no era gran cosa: 2 recámaras pequeñas, una cocina con alacenas que no se quedaban cerradas y radiadores que sonaban como fantasmas enojados. Rosa trabajaba de noche limpiando edificios de oficinas en Polanco. A veces nos cruzábamos en el pasillo, ella yendo a la cama mientras yo me dirigía al trabajo. 2 mujeres moliéndose en la vida, sosteniéndonos mutuamente sin muchas palabras. Había aprendido a no soñar demasiado grande. Los sueños eran peligrosos cuando vivías de quincena en quincena, pero tarde por la noche, cuando mis pies se remojaban en agua con sal y Rosa roncaba suavemente en la habitación de al lado, a veces me imaginaba tener mi propio lugar, nada elegante, solo una pequeña fonda donde pudiera servir comida hecha con amor en lugar de apresurarse con órdenes gritadas por gerentes impacientes. La noche que Santiago Grayson entró al rincón de Coyoacán, yo estaba limpiando la mesa 6 por centésima vez ese día. La lluvia de octubre tamborileaba contra las ventanas, y la prisa de la cena finalmente se calmaba.
Mis pies gritaban dentro de esos zapatos negros y mi espalda se sentía como si alguien la hubiera usado para practicar martillazos. Entró con otros 2 hombres en trajes caros, sacudiendo la lluvia de sus abrigos como si estuvieran molestos de que el clima se atreviera a incomodarlos. Pude darme cuenta de inmediato que no pertenecían aquí. Sus zapatos probablemente costaban más de lo que yo ganaba en 2 meses. Sus relojes atrapaban la luz fluorescente y la devolvían como pequeños soles. Santiago Grayson era alto, tal vez 45 años, con hebras plateadas atravesando su cabello oscuro, y el tipo de bronceado que venía de casas de fin de semana en Valle de Bravo. Su traje estaba cortado perfectamente, abrazando su figura como si hubiera nacido en su cuerpo. Cuando hablaba con sus compañeros, su voz llevaba la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no, nunca le habían negado un préstamo, nunca había contado monedas para el pasaje del pecero. Me acerqué a su mesa con mi sonrisa estándar, profesional pero no demasiado ansiosa, amistosa pero no presumida. Era una sonrisa que había perfeccionado durante décadas, una que decía que estaba ahí para servir, pero aún lo suficientemente humana para merecer cortesía básica. «Buenas noches, señores», dije con la libreta lista. «¿Les empiezo con un cafecito? ¿O les puedo platicar de los especiales de esta noche?» Santiago Grayson levantó la vista de su teléfono, y sus ojos me barrieron como si fuera algo desagradable en lo que había pisado. Su mirada se detuvo en mi uniforme gastado, mis zapatos prácticos, mis manos que mostraban cada año que había pasado trabajando para vivir. «¿Estás segura de que sabes lo que haces?», dijo, lo suficientemente fuerte para que la mitad del restaurante oyera. «Este lugar parece un chiste, y aún así estás aquí sobreviviendo en ese uniforme. ¿En serio entrenan a la gente aquí? ¿O simplemente le ponen mandiles a cualquiera desesperada por trabajar por propinas?» Las palabras me golpearon como una bofetada. Las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron. Los cubiertos tintinearon contra los platos en el silencio repentino. Sentí calor subiendo a mis mejillas, pero mantuve mi sonrisa en su lugar, aunque temblaba en los bordes. Sus compañeros se rieron, no risitas incómodas, sino diversión genuina ante mi humillación. Uno de ellos, más joven con cabello peinado hacia atrás, añadió leña al fuego. «Santiago invierte millones en cadenas de restaurantes», me dijo como si fuera una niña. «Él conoce la calidad cuando la ve. Este lugar no sobreviviría ni una semana con competencia real». Quería desaparecer. Quería tirar mi libreta y correr por la cocina, pasar junto a Don Murphy volteando hamburguesas, salir por la puerta trasera hacia la lluvia. En cambio, enderecé los hombros y hice clic con mi pluma. «Nuestro chef ha estado cocinando por 30 años», dije en voz baja. «El especial de albóndigas de esta noche viene con puré hecho en casa y ejotes. El café está fresco, recién hecho hace 20 minutos». Santiago se reclinó en su asiento, estudiándome como si fuera un espécimen interesante. «¿En serio crees que eso importa? ¿Que 30 años volteando hamburguesas en un lugar como este cuentan como experiencia?» Se volvió hacia sus amigos. «Por esto esta gente sigue siendo pobre. Piensan que el esfuerzo equivale al éxito». Las palabras «esta gente» colgaron en el aire como humo. Sabía lo que quería decir. Gente como yo, gente trabajadora, gente que limpiaba sus oficinas, servía sus comidas, estacionaba sus coches. Gente que era invisible para inversionistas millonarios, a menos que fuéramos directamente útiles. Algo se cristalizó en ese momento. No exactamente enojo, sino claridad. Este hombre vio mi uniforme e inmediatamente decidió que era menos que humana. Miró mi lugar de trabajo y desestimó a todos en él sin conocer una sola historia, una sola lucha, un solo sueño siendo perseguido entre estas paredes. Tomé sus órdenes con manos firmes, aunque mi corazón martillaba contra mis costillas. Cuando regresé a la cocina, sentí ojos en mí desde cada rincón del restaurante. Algunos parecían comprensivos, otros avergonzados por mí. Unos pocos parecían estar de acuerdo con la evaluación de Grayson. Murphy mismo estaba en la plancha, su mandil blanco manchado con décadas de trabajo honesto. Era un buen hombre, justo con los salarios cuando podía permitírselo, comprensivo cuando necesitaba tiempo libre para los eventos escolares de Danny.
pero su cara estaba tensa ahora, enojado. «Oí a ese cabrón», dijo, sin levantar la vista de los bisteces que volteaba. «¿Quieres que los corra?» Negué con la cabeza. «Está bien, Murphy. Son clientes. Comerán y se irán». Pero no estaba bien. Mientras rellenaba tazas de café y tomaba órdenes de otras mesas, las palabras de Grayson resonaron en mi mente. La crueldad casual de su desprecio. La suposición de que mi trabajo, mi vida, mi dignidad, no significaban nada porque yo servía comida en lugar de invertir en mercados de valores o casas de cambio de criptomonedas. Cuando les traje sus bisteces 20 minutos después, Santiago estaba en medio de explicar algún negocio a sus compañeros. Algo sobre inversiones en Bitcoin y portafolios multimillonarios. Los números que mencionaba casualmente, 50,000 aquí, 200,000 allá, representaban vidas enteras de trabajo para gente como yo. Apenas me miró cuando puse su plato, pero luego cortó el bistec, tomó un bocado, y su expresión cambió. La arrogancia vaciló por un momento. «Esto está...» empezó. Luego se contuvo. «Está adecuado, supongo». Yo conocía la cocina de Murphy. Ese hombre podía hacer que un corte barato de carne supiera como si viniera del mejor restaurante de Polanco. Grayson estaba sorprendido por la calidad, pero su orgullo no le permitía admitirlo. «¿Hay algo más que pueda traerles?», pregunté. Me apartó con la mano como si fuera un mosquito, pero mientras me giraba para irme, lo oí preguntarle a su amigo sobre los condimentos de la carne, preguntándose cómo tal posilga podía producir comida decente. El resto de su comida pasó en relativo silencio. Hablaron de negocios, apalancamiento de activos, diversificación de portafolios de inversión, algo sobre un trato en Europa que involucraba euros y bancos internacionales. Su mundo estaba tan lejos del mío que bien podrían haber estado hablando en idioma extranjero. Cuando terminaron, recogí sus platos y traje la cuenta. 850 pesos por 3 comidas y bebidas. Santiago tiró un billete de 1,000 pesos sin contarlo. «Quédate con el cambio», dijo, sin mirarme. 150 pesos de propina en una cuenta de 850. Me habían dado propinas peores, pero de alguna manera esto se sintió más insultante que nada, como si me estuviera haciendo un gran favor al dejar los billetes sueltos de su cartera. Después de que se fueron, el restaurante se sintió diferente. Los clientes que habían presenciado la escena siguieron mirándome con mezclas de lástima e incomodidad. Doña Chen, que Dios la bendiga, me llamó a su mesa. «No dejes que hombres así se te metan bajo la piel, mijita», dijo, apretando mi mano. «Vales por 10 de él». Pero su bondad solo hizo que el dolor fuera más agudo, porque mientras ella veía mi valor, mientras mis clientes habituales sabían quién era realmente, el mundo estaba lleno de Santiago Graysons, gente que miraba mi uniforme y veía fracaso en lugar de determinación, que veía mis manos callosas y pensaba floja en lugar de trabajadora. Esa noche, viajando en el pecero a casa por las calles iluminadas de neón de la Ciudad de México, miré las luces de la ciudad difuminándose a través de ventanas rayadas por la lluvia. Cada luz representaba la vida de alguien, los sueños de alguien, las luchas de alguien. ¿Cuántos de nosotros éramos invisibles para gente como Grayson? ¿Cuántos de nosotros trabajábamos múltiples empleos solo para mantener nuestras cabezas fuera del agua mientras los millonarios se quejaban del servicio? Rosa estaba despierta cuando llegué a casa, sentada en nuestra pequeña mesa de cocina con una taza de té y el periódico de ayer. Me echó un vistazo a la cara y supo que algo andaba mal. ¿Noche pesada?, preguntó. Le conté sobre Grayson, sobre la humillación, sobre cómo su risa había cortado el restaurante como vidrio roto. Rosa escuchó sin interrumpir, sus manos curtidas envueltas alrededor de su taza. «Algunas personas», dijo finalmente, «tienen dinero pero no alma. Tú tienes alma, Maggie. Eso vale más que todas sus inversiones combinadas». Pero acostada en la cama esa noche, mirando las manchas de agua en el techo, me pregunté si el alma pagaba la renta, si la dignidad compraba comestibles, si el respeto propio podía financiar la educación de Dani. Los siguientes días en el rincón fueron más duros de alguna manera. Cada cliente que chasqueaba los dedos me recordaba a Grayson. Cada propina pequeña se sintió como otro desprecio.
Incluso los clientes habituales amables parecían diferentes, como si los estuviera viendo a través de un lente de mi propia vergüenza. Murphy notó mi estado de ánimo. «Estás dejando que ese pinche rico te afecte», dijo durante una tarde lenta de martes. «Ya se fue, Maggie. Olvídalo». Pero no podía olvidar, porque Grayson representaba algo más grande que un cliente grosero. Era cada persona que me había tratado como si fuera menos que humana por lo que hacía para vivir. Cada ejecutivo que me había gritado por traer el café equivocado. Cada adolescente que se había burlado de mi uniforme. Cada persona que había dejado un desorden en su mesa porque es su trabajo limpiarlo. Una semana después del incidente, me sorprendió ver una figura familiar entrar por la puerta del rincón. Santiago Grayson, solo esta vez, usando jeans y un suéter en lugar de su traje caro. Se veía casi nervioso. Se sentó en la misma mesa, y me armé de valor para acercarme. Quizás había venido a disculparse. Quizás se había dado cuenta de lo cruel que había sido. O tal vez solo quería otro buen bistec. ¿Café?, pregunté, sosteniendo la cafetera. Asintió y llené su taza. Sus manos, noté, no eran tan suaves como recordaba. Había callos en sus palmas, viejos, como si hubiera hecho trabajo manual en algún momento de su vida. «Quería…», empezó. Luego se detuvo. «La comida estuvo excelente la semana pasada. Me preguntaba si me podrías platicar sobre la técnica del chef con ese bistec». Parpadeé sorprendida. Esto no era lo que había esperado. Murphy usa un adobo seco con páprica y ajo en polvo. Lo deja reposar 1 hora antes de cocinar. Fuego alto primero para sellar, luego bajo para terminar. Asintió pensativamente. ¿Y las papas? Papas reales, machacadas a mano con mantequilla y crema. Nada instantáneo. Por un momento, solo éramos 2 personas hablando de comida. Entonces la realidad regresó, y recordé sus palabras crueles, su risa despectiva. ¿Será todo?, pregunté, de repente formal otra vez. Estudió mi cara, y vi algo que no había esperado. Vergüenza. «Me pasé de la raya la semana pasada», dijo en voz baja. Mis comentarios fueron inapropiados. No era exactamente una disculpa, pero estaba más cerca de lo que había esperado. Serví más café en su taza y me pregunté qué lo había traído de vuelta solo, viéndose humillado en lugar de arrogante. «Todos tenemos días malos», dije, «porque mi mamá me crió para ser bondadosa incluso cuando la gente no se lo merecía». Se quedó 1 hora, comiendo las albóndigas de Murphy y haciendo preguntas sobre el barrio, sobre cuánto tiempo había estado abierto el restaurante, sobre los clientes habituales. Cuando se fue, dejó 300 pesos de propina en una cuenta de 150 pesos y dijo gracias como si lo sintiera. Pero su intento de redención fue muy poco, muy tarde, porque la mañana siguiente entré al rincón para encontrar mi mundo patas arriba. Cheryl, una de las meseras más jóvenes, estaba susurrando con Murphy junto a la caja registradora. Dejaron de hablar cuando me vieron, pero sus expresiones lo dijeron todo. Algo andaba mal. «Maggie», dijo Murphy, su voz pesada, «tenemos que hablar». Me llevó a su pequeña oficina detrás de la cocina, un espacio del tamaño de un closet atiborrado de facturas, horarios de entrega y un calendario manchado de café. Murphy cerró la puerta y se sentó pesadamente en su silla de escritorio. «Ha habido una queja», dijo, sin mirarme a los ojos. «Una seria». Se me cayó el estómago. «¿Qué tipo de queja?» «Alguien llamó a Salubridad. Dijo que te vieron no lavándote las manos apropiadamente, limpiando mesas con trapos sucios. El inspector viene mañana en la mañana». Lo miré fijamente. «Murphy, sabes que no es cierto. Soy la persona más cuidadosa que tienes con la limpieza». «Lo sé», dijo, viéndose miserable. «Pero hay más». Una carta anónima al dueño alegó que regalabas comida gratis, robando de la caja registradora. Dijo que eras poco confiable, tal vez robando. Las palabras me golpearon como golpes físicos. 30 años de trabajo honesto, y alguien estaba tratando de destruir mi reputación con mentiras. «¿Quién haría esto?», pregunté, aunque empezaba a tener una sospecha horrible. Murphy se encogió de hombros indefenso. «Podría ser cualquiera. Competencia de otros restaurantes, ex empleado con rencor». «Carajo»,
Podría ser un cliente que no le gustó su servicio. O podría ser un inversionista millonario que no apreció ser corregido sobre preparación de comida por alguien que consideraba inferior a él. Alguien lo suficientemente rico para tener conexiones, influencia, maneras de crear problemas para gente que se atrevía a tratarlo como un ser humano igual. ¿Estoy despedida?, pregunté. No despedida, dijo Murphy rápidamente, pero suspendida hasta que esto se resuelva. Lo siento, Maggie. Sé que eres limpia, pero no puedo arriesgar que cierren todo el restaurante por una violación del Código de Salud. Entendí. Murphy tenía empleados en qué pensar, clientes que servir, renta que pagar, pero entender no hizo que la traición doliera menos. Limpié mi casillero, un mandil extra, una botella de ibuprofeno, una foto de Dani de su graduación de preparatoria. Salir del rincón ese día se sintió como dejar mi propia piel atrás. Rosa me encontró llorando en nuestra mesa de cocina cuando llegó de su turno. Le conté todo: las quejas, la suspensión, el peso aplastante de ser acusada de cosas que nunca había hecho. Esto tiene las huellas digitales de ese hombre rico por todos lados, dijo, la ira ardiendo en sus ojos cansados. No puedo probar eso, dije. Y aunque pudiera, ¿qué se supone que haga? Él tiene dinero, conexiones, influencia. Yo solo soy una mesera que nació del lado equivocado de la Ciudad de México. Pero Rosa era más dura que yo, más dura por años de turnos nocturnos y decepciones. Tal vez, dijo, pero también eres la mujer que crió a un hijo trabajando 3 empleos, que cuidó a mamá cuando se estaba muriendo, que ha estado cargando el peso de otra gente toda tu vida. No dejes que un matón crecido te quiebre ahora. Las siguientes semanas fueron las más duras de mi vida. Sin el sueldo fijo del rincón, nuestro presupuesto ya apretado se volvió imposible. Rosa tomó turnos extra, pero sus rodillas estaban mal, y el trabajo adicional la dejaba exhausta y dolorida. Solicité trabajo en otros restaurantes, otras fondas, incluso lugares de comida rápida, pero la palabra viaja rápido en la industria del servicio. La investigación de salubridad me absolvió. No encontraron evidencia de mal comportamiento, ninguna violación en mi historial laboral, pero el molino de rumores ya había hecho su daño. Los gerentes empezaban interesados. Luego sus expresiones cambiaban cuando chequeaban referencias. Lo siento, decían. Estamos buscando a alguien con un historial completamente limpio. Dani quería dejar la escuela y conseguir un trabajo de tiempo completo para ayudar a mantenernos. Eso me rompió el corazón más que cualquier otra cosa. Había trabajado hasta los huesos para darle oportunidades que yo nunca tuve, y ahora mi desgracia amenazaba su futuro. Absolutamente no, le dije. Tu educación es lo único en este mundo con lo que no haré compromisos. Pero por las noches, haciendo cuentas con nuestros ahorros menguantes, me preguntaba cuánto tiempo podría mantener esa promesa. 3 meses después de mi suspensión del rincón, estaba caminando a casa de otra entrevista de trabajo infructuosa cuando lo vi. Santiago Grayson, saliendo de un restaurante elegante en Polanco, riéndose con los mismos amigos que habían presenciado mi humillación. Se veía exactamente igual. Ropa cara, andar confiado, el brillo de alguien que nunca se había preocupado por la renta del próximo mes. Cuando me vio, su risa murió. Por un momento, nos miramos fijamente a través de la brecha cada vez mayor de peatones vespertinos. Entonces hizo algo que no esperé. Caminó hacia mí. Margarita, dijo, y me sorprendió que recordara mi nombre. ¿Cómo estás? Bien, mentí, porque admitir la verdad habría sido demasiado peligroso, demasiado como mendigar. Pero estudió mi cara con esos ojos calculadores de inversionista, y pude decir que vio a través de la mentira. Vio la tensión, la pérdida de peso por saltarme comidas, el agotamiento de alguien peleando una batalla que no podía ganar. Oí sobre el rincón, dijo en voz baja. Lamento lo que pasó. La manera en que lo dijo, no sorprendido, sino apenado, confirmó lo que había sospechado todo el tiempo. Sabía por qué lo había arreglado. Tal vez no directamente, pero su dinero y conexiones se habían extendido como manos invisibles para estrangular mi sustento. Estas cosas pasan, dije, orgullosa de lo firme que sonó mi voz.
Nos quedamos ahí en silencio incómodo mientras la Ciudad de México se apresuraba a nuestro alrededor. Finalmente, Grayson metió la mano en su saco y sacó una tarjeta de presentación. Si estás buscando trabajo, dijo, tengo inversiones en varias cadenas de restaurantes. Podría hacer algunas llamadas. Miré la tarjeta, papel grueso, letras en relieve, el logo de Grayson Capital Management brillando como una pequeña insignia dorada. Se suponía que esta era su rama de olivo, su manera de arreglar las cosas. Pero tomar su ayuda significaría admitir la derrota. Significaría aceptar que él tenía el poder de destruir mi vida y reconstruirla según sus caprichos. Me haría dependiente del hombre que me había humillado, en deuda con su caridad. Le devolví la tarjeta. Gracias, pero no. Algo parpadeó en su cara. Sorpresa, tal vez incluso respeto. Margarita, no entiendes. Estas posiciones pagan bien, tienen prestaciones. Podrías mantener a tu familia. He estado manteniendo a mi familia mucho antes de que supiera que existías, dije. Y seguiré manteniéndolos mucho después de que hayas olvidado mi nombre. Por primera vez desde que lo conocía, Santiago Grayson se veía genuinamente avergonzado, no apenado o tomado por sorpresa, sino verdaderamente arrepentido por lo que había hecho. Quiero arreglar esto, dijo. Entonces déjame en paz, dije. Déjame encontrar mi propio camino. Me alejé antes de que pudiera responder, con la cabeza en alto a pesar de todo, porque Rosa tenía razón. Había estado cargando peso toda mi vida. Esta era solo otra carga que soportar, otro desafío que superar. Esa noche, me senté en nuestra mesa de cocina con papel y pluma, escribiendo una carta que había estado componiendo en mi cabeza durante meses. No para Grayson. Él ya había tenido suficiente de mi atención. Esta carta era para mí, para cada mujer que había sido despreciada por su uniforme, su código postal, su cuenta bancaria. Escribí sobre dignidad ante la crueldad, sobre la nobleza del trabajo honesto, ya sea sirviendo café o manejando millones en inversiones de Bitcoin, sobre la diferencia entre tener riqueza y tener valor. Escribí sobre el ejército invisible de mujeres manteniendo el mundo funcionando, limpiando oficinas, sirviendo comidas, cuidando niños y padres ancianos, manteniendo familias unidas con determinación y amor. Mujeres cuyos nombres nadie recuerda pero cuyas manos tocan todo lo que importa. Escribí hasta que mis dedos se acalambraron y la luz del amanecer se filtró por nuestra ventana de cocina. Cuando terminé, tenía 12 páginas de todo lo que nunca me habían permitido decir. Cada frustración, cada momento de belleza en el trabajo que otros despreciaban, cada verdad sobre el valor de una vida pasada al servicio de otros. Al día siguiente, llevé esas 12 páginas al Diario de la Ciudad de México, un pequeño periódico local que a veces publicaba historias de interés humano. La editora, una mujer amable llamada Sarah Chen, la hija de Doña Chen, resultó ser, leyó mi carta mientras esperaba. «Esto es poderoso», dijo cuando terminó. «¿Pero estás segura de que quieres publicarlo? Mencionas a Grayson por nombre. Él tiene abogados. Que me demande», dije. «Ya no me queda nada que perder y todo que ganar diciendo la verdad». El artículo se publicó el martes siguiente bajo el titular «La respuesta de la mujer invisible. Una mesera. Responde a la arrogancia de Polanco». Sara había editado ligeramente, preservando mi voz mientras apretaba la prosa. Pero era mi carta, mis palabras, mi verdad finalmente dada forma. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Cartas llegaron a torrentes a la oficina del diario, llamadas telefónicas, correos electrónicos. Otros trabajadores de servicio compartiendo sus propias historias de ser despreciados, humillados, tratados como menos que humanos por gente que nunca había trabajado un día honesto en sus vidas. Las estaciones de noticias locales retomaron la historia. Un reportero del Canal 2 me entrevistó frente al rincón de Coyoacán, preguntando sobre la dignidad del trabajo y la epidemia de tratar a empleados de servicio como sirvientes en lugar de seres humanos. Pero la respuesta más sorprendente vino del propio Santiago Grayson. Me llamó 3 días después de que el artículo se publicara. Casi no contesto cuando vi el número desconocido, pero algo me hizo levantar el auricular. «Margarita». Su voz era diferente por teléfono.
Más pequeña de alguna manera, menos dominante. Leí tu carta. Esperé, sin decir nada. Tienes razón, dijo simplemente. Sobre todo, sobre mí, sobre cómo te traté, sobre el tipo de persona en que me había convertido. ¿Qué quiere, señor Grayson? Disculparme. Realmente disculparme. No solo tratar de manejar el daño a mi reputación. Hizo una pausa. Y decirte algo que mereces saber. Una semana después, nos reunimos en un pequeño café cerca del Parque México. No el Rincón. Eso habría estado demasiado cargado de historia. Este era territorio neutral. Un lugar donde podíamos hablar como iguales en lugar de cliente y mesera. Grayson se veía mayor de lo que había parecido hacía solo meses. La arrogancia se había ido, reemplazada por algo que podría haber sido sabiduría o podría haber sido agotamiento. Crecí a 3 cuadras de donde vives ahora, dijo sin preámbulos. Mi padre trabajaba en construcción. Mi madre limpiaba casas para familias adineradas en las lomas. Estudié su cara, buscando engaño y no encontrando ninguno. Cuando hice mi primer millón en inversiones de tecnología, juré que nunca volvería a ser pobre, nunca ser menospreciado, nunca ser despreciado. Sonrió amargamente. En algún punto del camino, me convertí en la persona que una vez había odiado. Empecé a menospreciar a gente como mis padres, gente como tú. Eso no excusa lo que hiciste, dije. No, no lo hace. Se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrando los míos. Destruí tu reputación porque me recordabas todo lo que había tratado de dejar atrás. Tu dignidad, tu orgullo en el trabajo honesto, me hizo sentir avergonzado de lo que me había convertido. La confesión colgó entre nosotros como un puente que ninguno sabía cómo cruzar. No puedo deshacer lo que hice, continuó, pero puedo decirte la verdad. Las quejas en tu contra, la visita de salubridad, ese fui yo. Usé mis conexiones para hacer tu vida miserable porque te atreviste a tratarme como un ser humano igual. Escucharlo admitirlo debería haberse sentido como victoria. En cambio, solo me sentí cansada. Cansada de cargar enojo. Cansada de ser la víctima en la historia de redención de alguien más. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. Porque tu carta cambió algo en mí. Me hizo recordar quién solía ser antes de que el dinero y el éxito me convirtieran en alguien que no me habría gustado cuando era joven y tenía hambre. Metió la mano en su saco y sacó un sobre, grueso y de aspecto oficial. Esto es un cheque de caja por 500,000 pesos. No es caridad, es restitución por los ingresos que perdiste por mis acciones. Miré fijamente el sobre sin tocarlo. 500,000 pesos. Más dinero del que vería en 2 años sirviendo café y recogiendo mesas. Suficiente para pagar nuestras deudas, ayudar a Dani a terminar la escuela, tal vez incluso empezar de nuevo en otro lugar. No quiero tu dinero de culpa, dije. No es dinero de culpa, es justicia. Te ganaste cada peso de esto a través del sufrimiento que te causé. Se recostó. Pero hay algo más. He estado trabajando con un grupo de inversionistas para abrir un nuevo restaurante en la Roma. Comida casera de alta gama, el tipo de lugar que celebra los platillos con los que creciste en lugar de menospreciarlos. Esperé el truco. Necesitamos a alguien que lo maneje, no como gerente reportando a ejecutivos corporativos, sino como propietaria operadora. Alguien que entienda la comida, entienda el servicio, entienda lo que significa trabajar por cada peso. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros. Un restaurante. Mi propio lugar. Todo con lo que había soñado durante esas noches tardías remojando mis pies y contando propinas. ¿Por qué yo?, pregunté. Porque eres la mejor mesera que he encontrado en mi vida. Porque conoces la comida de una manera que no se puede enseñar en escuela culinaria. Porque entiendes que la hospitalidad no se trata de márgenes de ganancia. Se trata de hacer que la gente se sienta bienvenida, valorada, humana. Deslizó otro sobre por la mesa. Plan de negocios, proyecciones financieras, lista de inversionistas potenciales. Todo lo que tienes que hacer es decir sí y serás dueña del 40% de todo. Control creativo completo sobre menú, personal, operaciones. Miré los sobres. Uno conteniendo dinero, el otro conteniendo posibilidad. Ambos representaban caminos que nunca había imaginado caminar. Necesito tiempo para pensar.
dije. Por supuesto. Se levantó para irse. Luego hizo una pausa. ¿Margarita? Tu carta no solo me cambió a mí. Está cambiando cómo mucha gente piensa sobre el trabajo de servicio, sobre la dignidad, sobre ver más allá del uniforme de alguien hacia quien realmente son. Eso vale más que cualquier retorno de inversión que haya generado jamás. Esa noche, le mostré los sobres a Rosa. Nos sentamos en nuestra mesa de cocina, la misma mesa donde había escrito mi carta, donde había llorado después de perder mi trabajo, donde habíamos contado centavos e hicimos presupuestos imposibles funcionar a pura determinación. 500,000 pesos, susurró Rosa, tocando el cheque como si pudiera desaparecer. Maggie, esto podría cambiarlo todo. Destruyó mi vida para sentirse mejor consigo mismo, dije. Ahora quiere reconstruirla para sentirse mejor consigo mismo. De cualquier manera, se trata de él, no de mí. Tal vez, dijo Rosa lentamente, o tal vez a veces el universo usa gente rota para entregar las bendiciones que hemos estado esperando. No estaba equivocada. El dinero resolvería nuestros problemas inmediatos. La oportunidad del restaurante era todo con lo que había soñado. Pero aceptar la oferta de Grayson se sentía como admitir que él tenía el poder de controlar mi destino. Durante la siguiente semana, caminé por la Ciudad de México con ojos nuevos. Presté atención a cada fonda, cada café, cada lugar donde la gente se reunía para compartir comida e historias. Me imaginé mi propio espacio. No elegante, pero cálido. No caro, pero excelente. Un lugar donde los trabajadores de servicio serían tratados con respeto, donde la buena comida no requiriera una disculpa por su simplicidad. Danny llegó a casa de la escuela ese viernes con noticias que hicieron mi decisión más fácil. Mamá, dijo, la emoción iluminando su cara. ¿Sabes ese programa de prácticas con el sindicato de electricistas? Me aceptaron. Beca completa para el entrenamiento avanzado, aprendizaje garantizado cuando me gradúe. Mi corazón se hinchó de orgullo y alivio. Mi hijo iba a estar bien, mejor que bien. Iba a construir la vida que merecía a través de su propia inteligencia y trabajo duro. Solo hay una cosa, añadió, de repente serio. Quieren que empiece este verano. Significa que estaré trabajando tiempo completo y puedo ayudar con los gastos mientras termino la escuela. Esa noche, llamé a Santiago Grayson. Acepto el trato del restaurante, dije, pero tengo condiciones. Nos reunimos al día siguiente para negociar, no como millonario y mesera, sino como socios de negocios. Insistí en prácticas de contratación que priorizaran tratar a los empleados justamente. Salarios dignos, seguro de gastos médicos, respeto por la gente que hace que los restaurantes realmente funcionen. Hecho, dijo Grayson. ¿Algo más? El nombre se queda mío para elegir, y si alguna vez tratas a cualquiera de mis empleados de la manera que me trataste, la sociedad termina inmediatamente. Extendió su mano. Trato hecho. Mirando hacia atrás, no estoy segura qué me sorprendió más, que aceptara mis términos, o que yo tuviera el valor de hacerlos. Abrir la mesa de Maggie tomó 8 meses. 8 meses de permisos y contratistas, planeación de menú y entrevistas de personal, aprendiendo a leer estados de pérdidas y ganancias y negociar con proveedores. Grayson cumplió su palabra. Proporcionó respaldo financiero y experiencia de negocios, pero dejó las decisiones creativas a mí. El espacio que encontramos era perfecto. Un almacén convertido en la Roma Norte con paredes de ladrillo expuesto y ventanas del piso al techo con vista al Monumento a la Revolución. Lo suficientemente grande para 60 asientos. Lo suficientemente pequeño para mantener la sensación íntima que quería. Contraté con el corazón. Sofía, una madre soltera que había estado lavando platos en restaurantes de cadena, a pesar de haberse entrenado como chef en El Salvador. Marcus, un joven saliendo del sistema de cuidado que necesitaba a alguien que creyera en su potencial. Linda, una mujer de mi edad que había perdido su trabajo en la fábrica cuando la planta cerró y le dijeron que era muy vieja para reentrenarse. No solo estábamos construyendo un restaurante, estábamos creando una familia de gente que entendía lo que significaba trabajar duro, ser pasado por alto, y aún así aparecer con dignidad cada día.
El menú reflejaba todo lo que había aprendido sobre comida casera durante mis años en fondas y cafés. Macarrones con queso elevados, con queso Oaxaca y migajas de pan. Albóndigas hechas de una mezcla de res, cerdo y ternera, servidas con puré de papa con trufa. Pollo frito que haría llorar de alegría a tu abuela. Pero también mostramos las cocinas de nuestros empleados y vecindario. Las pupusas de Sofía, la receta de pan de elote de la abuela de Marcus, los pierogis de Linda hechos desde cero cada mañana. La noche antes de abrir, me quedé sola en el comedor, mirando las mesas puestas con platos blancos simples y vasos de agua de vidrio Mason. Las paredes mostraban fotografías de gente trabajadora del barrio, choferes de camión, maestros, trabajadores de construcción, otro personal de restaurante. Gente cuyas manos construían y sostenían todo a nuestro alrededor. Este era mi espacio, mi visión, mi oportunidad de probar que la dignidad y la comida deliciosa podían coexistir sin disculpas. Santiago Grayson vino a nuestra apertura suave, trayendo a su esposa e hija adolescente. Los observé nerviosamente mientras estudiaban el menú, preguntándome si había cambiado de opinión sobre apoyar comida casera sobre gastronomía molecular. Su hija pidió los macarrones con queso. Su esposa eligió el especial diario de Sofía, costillas guisadas con plátanos. El propio Grayson pidió las albóndigas que lo habían sorprendido en el rincón todos esos meses atrás. Cuando Sofía trajo sus platos, vi a Grayson cerrar los ojos después del primer bocado, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Esto sabe a hogar», dijo su esposa. Después de que terminaron, Grayson se acercó a mí en la estación de café donde estaba entrenando a uno de nuestros nuevos meseros. «Tengo algo para ti», dijo, sacando un recorte de periódico doblado. Era una reseña del crítico de comida del Universal, alguien de quien ni siquiera me había dado cuenta que había visitado durante nuestra primera semana. 5 estrellas. El titular decía, «La mesa de Maggie, donde la comida casera se encuentra con la dignidad». La reseña elogió todo: la comida, el servicio, la atmósfera de calidez genuina, pero el párrafo final hizo que las lágrimas brotaran en mis ojos. En una industria a menudo marcada por la explotación y la pretensión, la mesa de Maggie representa algo cada vez más raro: un restaurante que valora tanto a sus empleados como a sus huéspedes. La propietaria Margarita Sullivan ha creado más que un establecimiento para comer. Ha construido un testamento a la nobleza del trabajo honesto y la hospitalidad genuina. Esta es comida con alma, servida por gente que entiende que una comida se trata de más que nutrición. Se trata de comunidad, respeto y la simple necesidad humana de ser vista y valorada. 6 meses después, teníamos una lista de espera de 3 semanas para reservaciones. Food Network quería presentarnos en un programa sobre restaurantes comunitarios. Una editorial de libros de cocina se acercó a mí sobre compilar nuestras recetas con las historias detrás de ellas. Pero el momento que más significó vino un martes por la tarde cuando doña Chen del Rincón se arrastró por nuestras puertas, apoyándose pesadamente en su andador. «Oí que la amiga de mi hija abrió un lugar elegante», dijo, asentándose cuidadosamente en una mesa junto a la ventana. Pensé que vendría a ver de qué se trata tanto alboroto. Yo misma le serví. Sopa de pollo con fideos hechos en casa, exactamente como le gustaba en el rincón, pero elevada con hierbas de nuestro jardín en la azotea. Comió despacio, saboreando cada cucharada. «Esta es buena sopa», dijo finalmente. Sabe como alguien que entiende que la comida es amor hecho visible. Después de que se fue, encontré una nota metida debajo de su taza de café. «Para la mejor mesera que se convirtió en la mejor jefa. Algunas personas nacen para servir a otros, no por debilidad, sino por fortaleza. Encontraste la tuya». Esa noche, mientras cerraba el restaurante y caminaba por la Ciudad de México hacia casa, pensé en el viaje que me había traído aquí, la humillación que me abrió, la carta que se convirtió en mi voz. La sociedad que transformó a un enemigo en un aliado improbable. Pero principalmente, pensé en todas las mujeres que aún están ahí afuera sirviendo café, recogiendo mesas, limpiando oficinas, cuidando hijos y padres de otras personas.
Mujeres cuyo valor no se mide por sus cuentas bancarias o portafolios de inversión, sino por su capacidad de aparecer, de cuidar, de mantener el mundo funcionando a través de su trabajo firme y fiel. Merecen ser vistas, merecen ser valoradas, merecen saber que su labor tiene dignidad, que sus sueños tienen mérito, que sus voces tienen poder. Mi historia no es solo sobre una mesera que luchó contra la falta de respeto. Es sobre reconocer que cada persona que te sirve, ya sea en una fonda, una tienda departamental, una oficina médica o tu propia casa, carga historias, sueños, sabiduría y fortaleza que el mundo necesita. La próxima vez que seas servida por alguien en uniforme, quiero que recuerdes algo. Mira sus manos. Han cargado charolas, limpiado desórdenes, consolado extraños. Mira sus ojos. Han visto más naturaleza humana que la mayoría de los terapeutas, absorbido más dolor y alegría que la mayoría de los poetas. Mira su postura. Cuenta la historia de alguien que aparece, día tras día, haciendo las vidas de otras personas un poco más fáciles. Y entonces haz algo revolucionario. Véela. Realmente, véela. No como una función o un servicio, sino como un ser humano merecedor de la misma cortesía, respeto y dignidad que querrías para ti o tus hijos. Porque esto es lo que aprendí durante esos meses en la oscuridad. No puedes quebrar a alguien que conoce su propio valor. Puedes humillarla, silenciarla, incluso destruir su sustento. Pero si carga dignidad en sus huesos y amor en su servicio, encontrará una manera de levantarse. El dinero que Santiago Grayson me dio cambió mis circunstancias, pero la carta que escribí cambió mi vida. Me forzó a articular lo que siempre había sabido, pero nunca me había atrevido a decir: que el trabajo honesto tiene honor, que servir a otros es una vocación, que la gente que mantiene la sociedad funcionando merece más que nuestras obras y desprecio. Hoy, la mesa de Maggie emplea a 37 personas. Pagamos salarios dignos. Proporcionamos seguro médico y tratamos los días de enfermedad como derechos humanos, no inconveniencias. Nuestras juntas de personal comienzan con reconocimiento de servicio excelente, no solo desempeño rentable. Promovemos desde adentro, mentoreamos jóvenes y nunca, jamás, permitimos que los clientes abusen de nuestros empleados. No es perfecto. Los negocios nunca lo son. Algunos días son más duros que otros. Algunos clientes más difíciles de lo que preferiríamos. Pero hemos creado algo raro en la industria restaurantera, un lugar de trabajo donde la dignidad no es negociable. Santiago Grayson y yo no somos exactamente amigos, pero nos hemos convertido en algo más valioso, socios en probar que el éxito y la decencia pueden coexistir. Él ha aprendido a ver más allá de uniformes a las personas que los usan. Yo he aprendido que a veces la peor cosa que te pasa se convierte en la puerta a la mejor cosa que te podría pasar. Él todavía invierte en Bitcoin y maneja portafolios multimillonarios. Pero ahora también usa su riqueza para apoyar negocios que tratan a los trabajadores justamente, que contribuyen algo significativo a sus comunidades más allá de márgenes de ganancia. El mes pasado, trajo a su hija a la mesa de Maggie para su cumpleaños 16. Ella no es nada como el hombre arrogante que una vez me humilló. Es educada con los meseros, curiosa sobre de dónde viene su comida, agradecida por el trabajo que otros hacen para hacer su vida cómoda. Ahora hace trabajo voluntario en un comedor comunitario, me dijo mientras observábamos a ella platicando fácilmente con Marcus sobre sus planes de escuela culinaria. Dice que quiere entender lo que significa servir a otros en lugar de solo ser servida. El cambio es posible. No fácil, no garantizado, pero posible. A veces toma una crisis para abrir a alguien lo suficiente para que entre la luz. A veces la persona que te hiere se convierte en el catalizador de tu mayor transformación. Pero no puedes esperar a que otros cambien. No puedes construir tu dignidad en el reconocimiento de alguien más o basar tu valor en validación externa. El poder de verte claramente, de hablar tu verdad, de exigir el respeto que mereces, ese poder vive dentro de ti, esperando ser reclamado. El éxito de la mesa de Maggie abrió puertas que nunca esperé.
Publicaciones de la industria alimentaria escribieron artículos sobre nuestro modelo de empleados primero. Escuelas de negocios me invitaron a hablar sobre manejo ético de restaurantes. Una compañía de producción de televisión quería crear un documental sobre trabajadores de servicio que habían superado adversidades para construir algo significativo. Pero el desarrollo más gratificante vino 2 años después de abrir, cuando Sofía se acercó a mí con una idea que expandiría nuestra misión más allá de las paredes de nuestro restaurante. Maggie, dijo durante nuestra junta semanal de gerencia, he estado pensando en todas las mujeres como nosotras ahí afuera, las que todavía lavan platos en restaurantes de cadena, las que todavía les dicen que no están calificadas para mejores posiciones porque no tienen entrenamiento culinario formal. Asentí, recordando mis propias luchas para encontrar trabajo después del incidente del rincón. ¿Qué tal si empezáramos un programa? ¿Una manera de entrenar trabajadores de servicio para mejores posiciones en la industria? No solo habilidades culinarias, sino manejo de negocios, alfabetización financiera, ¿cómo abogar por sí mismos? La idea me emocionó inmediatamente. En 6 meses, habíamos establecido la Fundación Dignidad en el Servicio, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar oportunidades de avance profesional para trabajadores de restaurante. Nos asociamos con universidades menores para ofrecer clases nocturnas. Creamos programas de aprendizaje que pagaban salarios dignos mientras enseñaban habilidades esenciales, y desarrollamos una red de restaurantes comprometidos a contratar de nuestro programa. Nuestra primera clase graduada incluyó a 22 mujeres y 3 hombres, con edades que iban de 19 a 57 años. Habían sido lavaplatos, limpiadores de mesas, corredores de comida, la columna vertebral invisible de la industria restaurantera. 6 meses después, 12 habían sido promovidos a posiciones de gerencia. 8 habían abierto sus propios negocios de comida, y 5 estaban persiguiendo grados culinarios con nuestro apoyo de becas. En la ceremonia de graduación, celebrada en la mesa de Maggie un domingo por la noche cuando estábamos cerrados al servicio regular, observé a estas personas trabajadoras recibir certificados que representaban más que educación. Representaban reconocimiento, posibilidad, y la idea radical de que todos merecen una oportunidad de crecer más allá de sus circunstancias. María, una madre de 43 años con 3 hijos que había estado limpiando cocinas de restaurante por 15 años, se paró en el podio para dirigirse a sus compañeros de clase. Su español todavía llevaba el acento musical de su Guatemala natal, pero sus palabras resonaron claras y fuertes. Por demasiado tiempo, la gente me miraba, y solo veía lo que era: una mujer que limpiaba pisos, que sacaba basura, que era invisible a menos que algo necesitara ser tallado. Hizo una pausa, su voz espesa con emoción. Pero Maggie me enseñó que la dignidad no se trata de lo que haces, se trata de cómo lo haces, y más importante, se trata de exigir que otros vean tu valor. Se volteó para mirarme, lágrimas corriendo por sus mejillas. El próximo mes, empiezo como gerente asistente en un restaurante en Neza. Mis hijos verán a su madre no como alguien que sirve a otros, sino como alguien que lidera. Eso cambia todo para mi familia. Después de la ceremonia, mientras ayudaba a limpiar las copas de vino vacías y doblar sillas, Santiago Grayson se acercó a mí. Había estado financiando silenciosamente mucho de nuestro trabajo de fundación, aunque insistía en permanecer anónimo en todos los materiales públicos. ¿Sabes?, dijo, aflojándose la corbata. Cuando te conocí por primera vez, pensé que el éxito se trataba de acumular riqueza y poder sobre otros. Medía mi valor por cuánto podía controlar, cuánta gente podía influenciar con mi dinero. Levantó una pila de programas de graduación, cada uno llevando una foto y biografía de nuestros graduados. Esta gente va a cambiar los futuros de sus familias. Sus hijos crecerán creyendo que merecen respeto, oportunidad, educación. Ese es un efecto dominó que tocará miles de vidas a través de generaciones. Entendí lo que trataba de decir. La fundación no solo estaba ayudando a trabajadores individuales, estaba desafiando todo el sistema que trataba a empleados de servicio como desechables, reemplazables, indignos de inversión o avance. Apenas estamos empezando, dije.
El próximo año queremos expandir a trabajadores de salud, asistentes de cuidado en casa, personal de limpieza, cada industria donde la gente es esencial pero invisible. Lo que necesites, dijo simplemente. Esta es la mejor devolución de inversión que he hecho jamás. Pero la fundación era solo una manera en que nuestra historia continuó expandiéndose hacia afuera. El artículo que había escrito para el Diario de la Ciudad de México había sido reimpreso en periódicos a través del país. Trabajadores de servicio de Tijuana a Cancún me escribieron para contarme sus propias historias de falta de respeto, discriminación y la batalla diaria para mantener dignidad en trabajos que la sociedad consideraba sin importancia. Empecé un blog llamado Invisibles No Más, donde compartí estas historias junto con consejos prácticos para navegar desafíos del lugar de trabajo, negociar por mejor trato y construir habilidades de autopromoción. La respuesta fue abrumadora. En 6 meses, teníamos más de 50,000 lectores regulares y una comunidad de trabajadores de servicio apoyándose mutuamente a través de líneas geográficas e industriales. El blog atrajo la atención de organizadores laborales que me invitaron a hablar en conferencias sobre el tole emocional y psicológico de ser tratado como menos que humano en el lugar de trabajo. Aprendí sobre robo de salarios, condiciones de trabajo inseguras, acoso sexual y docenas de otros problemas que afectaban a la gente que mantenía la economía de México funcionando. Pero también aprendí sobre resistencia, sobre mujeres que trabajaban 2 empleos para pagarse la escuela de enfermería, sobre hombres que ahorraban cada centavo para empezar sus propios negocios de jardinería, sobre inmigrantes que limpiaban oficinas por la noche y atendían clases de español durante el día, construyendo futuros mejores para sus hijos un pequeño paso a la vez. Estas historias me recordaron por qué mi confrontación con Santiago Grayson había importado tanto. No se trataba solo de un cliente grosero o una noche humillante. Se trataba de una cultura que había enseñado a la gente a menospreciar el trabajo honesto, a tratar el servicio como servidumbre, a creer que la desigualdad económica justificaba la superioridad moral. 3 años después de que la mesa de Maggie abriera, recibí una invitación que me sorprendió. Los Pinos querían que participara en una mesa redonda sobre dignidad del trabajador y oportunidad económica. El evento reuniría líderes laborales, dueños de negocios y expertos en políticas para discutir cómo crear más caminos hacia movilidad económica para trabajadores de servicio. Volar a la capital se sintió surrealista. 3 años antes, había sido una mesera suspendida enfrentando desalojo y preguntándome cómo pagar la educación de mi hijo. Ahora estaba abordando un avión para asesorar oficiales del gobierno sobre políticas que podrían afectar a millones de trabajadores como mi yo anterior. La mesa redonda se celebró en Palacio Nacional, un espacio pesado con historia y poder. Me senté entre un presidente sindical y un CEO de tecnología, tratando de no sentirme abrumada por la magnitud del momento. Cuando llegó mi turno de hablar, pensé en todas las mujeres que aún estaban ahí afuera cargando charolas, cambiando sábanas, contestando teléfonos para jefes que apenas reconocían su existencia. Las políticas importan, empecé, mi voz más firme de lo que había esperado. Salarios dignos, acceso a servicios de salud, días de enfermedad pagados. Estos son apoyos esenciales que pueden significar la diferencia entre supervivencia y estabilidad para familias trabajadoras. Hice una pausa, mirando alrededor la mesa a caras representando varias perspectivas sobre política económica mexicana. Pero las políticas solas no resolverán el problema. Necesitamos un cambio cultural en cómo valoramos el trabajo y los trabajadores. Cuando un inversionista millonario puede humillar a una mesera frente a un cuarto lleno de gente, y todos solo observan en silencio, eso nos dice algo sobre nuestros valores colectivos. Les conté sobre la fundación, sobre los graduados que estaban cambiando las trayectorias de sus familias, sobre los negocios que se habían comprometido a tratar a todos los empleados con dignidad, sin importar su posición en el organigrama. La solución no es caridad, concluí. Es justicia. Es reconocer que la mujer que limpia tu oficina, el hombre que sirve tu café, la persona que surte tus estantes de supermercado, no son escalones para tu comodidad.
Son seres humanos con sueños, inteligencia y contribuciones que nuestra sociedad necesita desesperadamente. Después de la mesa redonda, varios participantes se acercaron a mí con interés en apoyar nuestro trabajo de fundación. Una corporación importante ofreció financiar una expansión nacional de nuestros programas de entrenamiento. Un filántropo quería dotar becas para trabajadores de servicio persiguiendo educación superior. Pero la conversación que se quedó conmigo vino de una fuente inesperada. El CEO de tecnología que había estado sentado junto a mí durante la discusión. Construí mi compañía de la nada, me dijo mientras esperábamos nuestros coches afuera de Palacio Nacional. Empecé en el garaje de mi casa. Trabajé jornadas de 18 horas. Casi lo perdí todo 2 veces antes de que tuviéramos éxito. Asentí, preguntándome a dónde iba esto. Pero en algún punto del camino, olvidé que otra gente aún estaba en sus garajes, aún trabajando esas jornadas de 18 horas, aún luchando por sobrevivir mientras yo me quejaba sobre la calidad del servicio en restaurantes caros. Su voz llevaba el peso del reconocimiento, similar a lo que había escuchado de Santiago Grayson durante nuestra reunión de reconciliación. Tu historia me hizo mirar cómo tratamos a la gente que limpia nuestras oficinas, que sirve comida en nuestra cafetería, que estaciona coches en eventos de la compañía. Estamos cambiando nuestras prácticas. No porque sea buen PR, sino porque es correcto. Estas conversaciones me recordaron que el cambio era posible en múltiples niveles. Transformación individual como la de Santiago Grayson podía inspirar cambios de políticas, reformas de negocios y cambios culturales que afectaran las vidas de miles de trabajadores. Pero los cambios más importantes a menudo pasaban en momentos pequeños, entre individuos que elegían ver la humanidad del otro a pesar de los roles que la sociedad les asignaba. 6 meses después de la mesa redonda en Los Pinos, estaba trabajando tarde en la mesa de Maggie, revisando aplicaciones para nuestro siguiente cohorte de fundación, cuando una cara familiar apareció en nuestra puerta de cocina. Murphy se paró ahí, sosteniendo una gorra de béisbol gastada, viéndose mayor de lo que recordaba, pero con los mismos ojos bondadosos que me habían visto a través de tantos turnos difíciles 8 años antes. Maggie, dijo simplemente, te debía una visita. Lo abracé ferozmente, recordando todas las veces que me había cubierto cuando Danny estaba enfermo, todas las comidas gratis que me había permitido dar a clientes en apuros, todas las maneras silenciosas en que había mostrado respeto por sus empleados en una industria que a menudo los trataba como descartables. ¿Cómo está el viejo lugar?, pregunté, sirviéndole café del lote que manteníamos sirviendo para el personal. ¿Diferente sin ti?, admitió. Nunca encontré otra mesera que cuidara a los clientes como tú lo hiciste. Nunca encontré a alguien que pudiera recordar la orden de cada cliente habitual, cada alergia alimentaria, cada detalle personal que los hacía sentir como familia. Nos sentamos en la barra donde había entrenado a tantos meseros nuevos, mirando el comedor donde habíamos creado algo especial, no solo un negocio, sino una comunidad donde el valor de la gente no se determinaba por su cuenta bancaria o estatus social. Leí sobre todo lo que has construido aquí, continuó Murphy. La fundación, el reconocimiento nacional, todo. Estoy orgulloso de ti, Maggie. Pero no me sorprende. Siempre tuviste algo especial, una manera de hacer que la gente se sintiera vista, valorada, importante. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Una parte que aún recordaba a la mujer asustada que había salido de su restaurante 4 años antes, cargando solo su dignidad y una determinación feroz de no dejar que las circunstancias quebraran su espíritu. Tú me diste mi comienzo, dije. Me enseñaste que cómo tratas a la gente importa más que la comida que sirvas, las ganancias que hagas o el reconocimiento que recibas. No, dijo Murphy, negando con la cabeza. Ya sabías eso cuando entraste a mi lugar hace 8 años. Solo te di un espacio para practicarlo. Antes de irse, Murphy me entregó un sobre. Adentro estaba un recorte de periódico del artículo original sobre mi confrontación con Santiago Grayson, amarillento ahora con la edad, junto a una nota en su caligrafía cuidadosa. Margarita, tu valor para decir la verdad al poder cambió cómo pienso sobre mi negocio, mis empleados y mis responsabilidades como alguien que proporciona trabajo para otros.
El día que te suspendieron fue el día que aprendí que la gente buena a veces paga un precio por enfrentarse a los matones. Pero el día que abriste este restaurante fue el día que aprendí que la gente buena también se levanta más alto de lo que sus opresores jamás imaginaron posible. Gracias por la lección en dignidad. Murphy. Mientras lo observé alejarse en la noche chilanga, pensé en las maneras inesperadas en que trauma y triunfo estaban conectados en nuestras vidas. Mi peor día en el rincón de Coyoacán había llevado directamente a mis mejores días en la mesa de Maggie. La humillación que casi me quebró también me había abierto a posibilidades que nunca me había atrevido a imaginar. Pero la verdadera victoria no era el restaurante, la fundación o el reconocimiento nacional. Eran las miles de personas, empleados, clientes, graduados del programa, lectores del blog, que habían sido tocados por un mensaje simple. Tu trabajo tiene dignidad, tus sueños tienen valor, y mereces ser tratada con respeto sin importar qué trabajo realices o cuánto dinero ganes. Ese fin de semana, Dani llegó a casa de su aprendizaje de electricista con noticias que hicieron mi corazón hincharse de orgullo y gratitud. «Mamá», dijo, asentándose en su silla favorita en nuestra mesa de cocina, la misma mesa donde una vez había contado centavos y esperado algo mejor. Conseguí la promoción, electricista principal en el nuevo proyecto de hospital en el centro. Es un contrato de 2 años, prestaciones completas y suficiente dinero para que Rosa finalmente pueda reducir sus horas si quiere. Mirando a mi hijo, confiado, hábil, construyendo la vida que había soñado a través de trabajo duro e inteligencia, me maravillé de qué tan lejos habíamos llegado todos. El joven asustado que había querido dejar la escuela para ayudar a mantenernos se había convertido en un líder en su campo. Rosa, ahora de 62 años, tenía seguro médico a través de mi restaurante y finalmente podía priorizar descanso sobre turnos nocturnos interminables limpiando edificios de oficinas. Aún éramos las mismas personas que se habían apiñado alrededor de esta mesa durante nuestros momentos más oscuros, pero habíamos sido transformados por el acto simple de rechazar, aceptar que las circunstancias definían nuestro valor. «Hay algo más», añadió Dani, sacando su teléfono para mostrarme una foto. «¿Recuerdas a Tommy del Rincón? ¿El chavo que solía hacer tarea en la barra mientras su mamá trabajaba turnos dobles?» Asentí, recordando al adolescente tímido al que le pasaba pay gratis cuando nadie veía. Se gradúa de la escuela de enfermería el próximo mes. Consiguió trabajo en el hospital infantil donde su mamá trabaja ahora. Dice que te quiere invitar a la ceremonia de graduación porque creíste en él cuando él no creía en sí mismo. Estas conexiones, los hilos que se tejían a través de nuestras vidas y nos ataban juntos en maneras que no siempre reconocíamos, me recordaron por qué el trabajo que habíamos construido en la mesa de Maggie y la Fundación Dignidad en el servicio importaba tanto. No solo estábamos cambiando circunstancias individuales, estábamos fortaleciendo el tejido de comunidad que ayudaba a todos levantarse juntos. Esa noche, caminé por nuestro barrio con nueva apreciación por la red invisible de cuidado que nos rodeaba a todos. En la tienda de la esquina, María de nuestro primer cohorte de fundación estaba trabajando detrás del mostrador, ahorrando dinero para abrir su propio negocio de catering. En la parada de camión, reconocí a Janet, una de nuestras participantes actuales del programa de entrenamiento, dirigiéndose a su trabajo nocturno, limpiando oficinas mientras estudiaba manejo de restaurantes durante el día. Cada una de estas mujeres cargaba historias de lucha y sueños de algo mejor. Cada una había sido despreciada, subestimada o pasada por alto por gente que veía sus uniformes, pero perdía su potencial. Y cada una estaba probando que la transformación era posible cuando alguien se tomaba el tiempo de ver su valor e invertir en su crecimiento. Al llegar al Parque México, donde familias se reunían para picnics vespertinos y niños jugaban en equipo mantenido por trabajadores cuyos nombres nadie conocía, pensé en la carta que había comenzado todo. 12 páginas de frustración, ¿verdad? Y esperanza que había escrito en desesperación y publicado en desafío. Esa carta se había convertido en un puente, conectándome con miles de otros trabajadores de servicio que se habían sentido invisibles, ayudando a Santiago Grayson a recordar su propia humanidad
inspirando discusiones de políticas en Los Pinos y creando oportunidades para personas a quienes les habían dicho que no valían la pena la inversión. Pero más importante, me había enseñado que nuestras voces tienen poder incluso cuando el mundo trata de silenciarlas. Que la dignidad no es algo que otros nos confieren, es algo que cargamos dentro de nosotros y nos rehusamos a rendir. No importa cómo otros nos traten. El niño jugando béisbol en el parque podría crecer para ser un inversionista millonario. La mujer empujando a su hija en el columpio podría pasar su vida limpiando casas para familias adineradas. El adolescente paseando a su perro podría convertirse en un chef famoso o permanecer lavando platos por décadas. Pero nada de eso determina su valor como seres humanos. Nada de eso justifica tratar a nadie como menos que merecedor de respeto, cortesía y decencia humana básica. El sol se estaba poniendo detrás del horizonte del centro cuando me dirigí a casa, pintando el cielo en tonos de oro y rosa que me recordaron por qué la Ciudad de México siempre se había sentido como hogar. Aquí era donde había aprendido a trabajar, a luchar, a perseverar, y últimamente a triunfar no cambiando quién era, sino rehusándome a dejar que otros definieran en quién me podía convertir. Mañana me despertaría temprano y me dirigiría a la mesa de Maggie, donde Sofía estaría preparando sus famosos churros para la multitud del brunch de fin de semana, y Marcus estaría entrenando a 2 nuevos cocineros que se habían graduado de nuestro programa de fundación. Revisaría aplicaciones para nuestros próximos recipientes de beca y aprobaría los detalles finales para nuestra expansión a Guadalajara, donde trabajadores de servicio habían estado pidiendo programas de entrenamiento como los nuestros. Pero esta noche, me senté en mi mesa de cocina con Rosa, compartiendo té e historias como habíamos hecho a través de todos nuestros años de lucha y triunfo. Mi hermana se veía cansada pero contenta, ya no cargando el peso de mantenernos a ambas con sus salarios de limpieza. ¿Sabes de qué estoy más orgullosa?, preguntó, envolviendo sus manos curtidas alrededor de su taza favorita. Esperé, pensando que podría mencionar el éxito del restaurante, el impacto de la fundación o la seguridad financiera que finalmente habíamos logrado. Que nunca dejaste que ese hombre te quebrara, dijo simplemente. Que tomaste todo ese dolor que causó y lo convertiste en algo hermoso que ayuda a otra gente. Eso toma un tipo especial de fuerza, Maggie. El tipo del que mamá habría estado orgullosa. Mientras nos preparamos para acostarnos, pensé en todas las mujeres como nosotras, trabajadoras de servicio, cuidadoras, el ejército invisible manteniendo la sociedad funcionando, que enfrentaban decisiones cada día entre amargura y esperanza, entre aceptar maltrato y exigir mejor, entre esconder su luz y dejarla brillar a pesar de aquellos que trataban de atenuarla. Mi historia había terminado con victoria, pero sabía que no siempre era así como estas confrontaciones se resolvían. Algunas mujeres perdían sus empleos y nunca se recuperaban. Algunas no podían encontrar las palabras para articular su valor. Algunas no tenían el sistema de apoyo que me había sostenido a través de los momentos más oscuros. Pero cada vez que alguien eligió dignidad sobre derrota, cada vez que una trabajadora habló contra maltrato, cada vez que un cliente eligió ver a la persona detrás del uniforme, nos movíamos un poco más cerca del mundo que merecíamos, uno donde el trabajo honesto fuera honrado, donde el servicio fuera respetado y donde la humanidad de nadie fuera jamás considerada negociable. Lo último que hice antes de apagar mi luz fue checar el blog Invisibles No Más, donde mensajes de trabajadores de servicio alrededor del mundo me recordaban diariamente que nuestra lucha por dignidad y respeto continuaba en restaurantes, hoteles, oficinas y hogares en todas partes. Los mensajes de esta noche incluían una foto de una camarista en Cancún, que había sido promovida a jefa de housekeeping después de completar nuestro programa de entrenamiento en línea, una nota de agradecimiento de una mesera en Monterrey, cuyo gerente había implementado nuevas políticas protegiendo trabajadores de clientes abusivos, y una actualización de un asistente de salud en Tijuana, que había usado nuestros recursos para negociar mejores condiciones de trabajo para ella y sus colegas. Cada mensaje representaba a alguien que se había rehusado a permanecer invisible,
que había encontrado el valor de exigir el respeto que merecía, que había descubierto que su trabajo tenía dignidad y su voz tenía poder. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para expandir nuestro impacto, nuevas historias de transformación que probaban que el cambio era posible cuando la gente elegía ver la humanidad del otro en lugar de sus circunstancias. Pero esta noche me quedé dormida agradecida por el viaje que me había traído aquí, orgullosa de la comunidad que habíamos construido y esperanzada por todas las mujeres que aún estaban ahí afuera sirviendo con dignidad, esperando su momento para brillar. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida? ¿Has servido a otros, ya sea en el trabajo, en casa o en tu comunidad, solo para que tus contribuciones fueran despreciadas o dadas por sentado? ¿Has usado un uniforme, literal o metafórico, que hizo que la gente te viera como menos que humana? Cuéntame en los comentarios. Comparte tu historia, tu momento de levantarte, tu propia carta que cambió todo, porque tu voz importa, tu experiencia tiene valor, tu dignidad no es negociable. Si esta historia tocó algo en ti, por favor, dale like y suscríbete, no por mí, sino por todas las mujeres que aún sirven en silencio, que aún creen que no merecen mejor, que aún esperan permiso para reclamar su propio valor. Y para más historias que celebran la fortaleza encontrada en la lucha, la sabiduría nacida del trabajo duro y la transformación posible cuando nos rehusamos a aceptar menos de lo que merecemos, haz clic en el enlace del podcast a tu izquierda. Hemos preparado una colección de voces que te recordarán: eres vista, eres valorada y tu historia importa. Gracias por caminar este viaje conmigo. Hasta la próxima vez, recuerda, el mundo necesita tu servicio, tu corazón, tu espíritu inquebrantable. Nunca dejes que nadie te convenga de lo contrario. Te veo en la siguiente historia.